Bueno, Miki, bienvenidos a la nave. Bienvenido, Pato. Vamos. Tenemos el gusto y el agrado de empezar esta serie o este espacio donde vamos a hablar de muchísimas cosas. La idea es aportar conocimientos, aportar información y no solamente desde una mirada lineal, sino también cuántica, abrir espacios, poder conectar áreas que parecen que no tienen nada que ver una con otra y sin embargo cuando uno dice, wow, ¿cómo llegamos acá? Y la idea es esta, ¿no? Asombrarnos, divertirnos, informarnos. Tal cual, y con un espacio donde va a tener múltiples voces. Hay mucha gente convocada, mucha gente que se va a subir a la nave. Sí. Vamos a tener también un espacio de reportajes exclusivos. Uh-huh. Y sobre todo una participación muy abierta también y con propuestas para todo lo que... Vamos a estar muy atentos a ese ida y vuelta que va a llegar de la gente. Tal cual. La idea de la nave es que la nave también aterriza, estamos con los terrícolas, nos vamos a comunicar, es como unir los diferentes planos, las diferentes realidades. Y bueno, sobre todo una de las cuestiones es el disfrutar, el divertirnos e informarnos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, bienvenidos a la nave y vamos despegando ya. Tal cual. Un viaje a la integración del ser. Un viaje por las historias de vida. Un viaje por las emociones, experiencias, patrones y programas. Un viaje por la naturaleza de todas las cosas. Viaje al encuentro de nuestra biología. Para conocer qué somos y de dónde venimos. Bienvenidos a la nave de alguien que nos aleja. Bueno, Miki, hoy preparamos este informe de integración donde bueno, van a ver un montón de miradas en este capítulo y sentimos que primero que el humano no está solo, por ende se tiene que integrar a un resto y me lleva a pensar la palabra integración a todo lo que tiene que ver con unir y me lleva también a pensar en lo que es también el fractal, que es algo que nos muestra mucho en la naturaleza. Entonces, esa partecita que va conformando un todo, replicándose, es el gran ejemplo de la integración que podemos verlo. O sea, ahora yo te pregunto, ¿por qué se da esta cosa de estar divididos o estar en polaridad? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Como hablamos hoy, la polaridad es necesaria justamente porque son las diferentes partes. Entonces, cuando puedo ver las diferentes polaridades, puedo después integrar, ¿sí? Nosotros necesitamos un femenino y un masculino. De esas dos polaridades viene una unidad. Y así con todo, ¿no? Pero también estamos muy conectados con estos conceptos, el adentro y el afuera, el arriba y el abajo. Y uno tiene una cierta tendencia quizás a conectar con más cosas y rechazar otras. Entonces todo eso que voy rechazando, que no acepto o que desconozco, me lleva a un lugar donde, bueno, me quedo acá porque es seguro. Entonces, en esa seguridad que el humano siente, es lo conocido, es su conocido y le da una seguridad. Entonces, todo lo que es nuevo, lo que es diferente, lo veo como una amenaza. Hay ciclos. Nosotros, quizás hoy yo te puedo decir, mira, a mí me gusta esto, y mañana te digo, ya no me gusta más. Aunque nosotros digamos que estamos rechazando o no tomamos algo, también somos parte de ese algo. Entonces, si a mí no me gusta algo de una persona, o rechazo o lo juzgo, no lo estoy pudiendo ver en mí, pero también existe la posibilidad de eso en mí, que quizás no lo llevo a cabo, pero sí está. Tal cual, es como que nosotros tenemos también dentro todas las emociones, algunas que se expanden más que otras,
pero están todas adentro Están nuestro. todas, está todo el bagaje tenemos el bagaje de todo, o sea, nosotros somos un universo, el fractal del universo, o sea, tenemos todos, y si lo vemos en la comparación biológica, que hay un montón de videos que vemos que las venas son iguales a los rayos, nuestras huellas digitales vemos con los troncos, o sea, hay una similitud enorme, enorme, enorme. El tema es que es tan amplio que nuestra mente, que una cosa es la mente y otra cosa es la conciencia, nuestra mente, que es limitada, no nos permite hoy abarcar esa totalidad. Entonces, nosotros estamos partiendo una transición de salir de ese modo mente para empezar a vivir en un modo conciencia, donde sí nos vamos a poder conectar con las diferentes realidades, los diferentes mundos, pero bueno, estamos en esa transición, seguramente nos faltará un tiempo. Tal cual. Y ahí estaba pensando esto que se habla tanto de mente-corazón como si fuera también dos equipos distintos, porque también tanta información hace que trabaje más la parte mental. Y quizás en tanto trabajo mental olvidamos la parte de emociones. Y eso es otra de los, de las grandes integraciones necesarias. Sí, igual la emoción no está en el corazón, eso es más metafórico, sí, está en el cerebro es el que registra. Y lo que hay que diferenciar es lo que es la mente del cerebro. Y nuestra mente, que es lo intangible, lo inmaterial, son nuestros pensamientos, son nuestras emociones, que no dejan de ser formas de energía. Y nuestro cerebro es el que procesa. El cerebro toma esa información y obviamente la decodifica y después hace que nosotros vivamos lo que vivamos. Por eso nos cuesta tanto a veces generar un cambio o integrar una nueva información. ¿Por qué? Porque lleva mucha energía. Y como el cerebro está más destinado a la sobrevivencia, te dice, ¿viviste ayer? Sí, entonces hace lo mismo, y acá es donde nos cuesta mucho integrar lo nuevo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a incorporar una actividad nueva o una habilidad nueva o una creencia nueva, porque acá entran en juego muchísimo las creencias, el desgaste energético es enorme, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, como el cerebro siempre está alerta, porque esta es la parte arcaica, está en ese modo de sobrevivencia, nos mantiene más ahí, nos cuesta más cambiar. No significa que no se pueda. Y algo que es vital para poder integrar también es el deseo. Tengo que tener algo que me motive. Claro, es la voluntad, ¿cierto? El deseo, después la voluntad de repetirlo y hacerlo. Tal cual. Me gustó esta parte de donde la función del cerebro programado, porque hay una programación, el humano tiene una programación. Totalmente, sí. Que lógica y sensata. Claro, muy lógica, o sea, y sensata. No solo es esta cosa de en el hábito, hacer lo mismo porque esto hace que también desgastas menos energía porque ya estás haciendo lo mismo, y hacer lo menos posible también puede pasar porque también gastas menos energía. Por eso entras en la parte a veces de comodidad, cuando le damos mucha importancia solo a la cabeza, hace que capaz que te tiende a que te quedes más quieto. Bien, pero esto tiene una sensatez que está bueno entenderla para también a veces poder moverse de ese lugar, ¿no? A ver, el proceso evolutivo del ser humano es millones de años, ¿no? Nosotros hoy tenemos una maquinaria y un cerebro maravilloso, pero ¿por qué registramos y el ser humano tiene más esa tendencia como a lo negativo, a la pesadez? ¿Por qué? Porque vos imaginate nuestros ancestros, ¿no? Nuestros primeros ancestros. Si iban a determinado lugar y estaban los leones o los predadores, la amenaza, y no recordaban dónde estaban, no sobrevivían. Claro. Recuerden que nuestro cerebro, sobre todo el arcaico, responde a lo que es la sobrevivencia. O sea, ahí no pensamos, reaccionamos. El pensamiento viene más con el cerebro nuevo. Claro. Ahí es donde nosotros podemos decir esto me conviene o esto no, pero cuando estoy en ese modo automático, no puedo pensar, reacciono. Y hay que entender algo, nosotros somos, nuestro sistema límbico es más viejo que nuestro sistema de pensamientos. Entonces, yo creo que estoy pensando, pero yo lo eligió mi parte emocional. Y acá es donde entra un poco el juego. Uno de los desafíos en las ciencias médicas, que es poder incorporar descubrimientos científicos desde la física de bajas partículas, la biología, la antropología, la psicología, sociología, entre otras, para poder conocer el humano íntegro y ya no fragmentado. La biología tiene sus ritmos ancestrales de millones de años de evolución,
sincrónico con el planeta al que se adaptó. Nos desbiologizamos, es decir, perdimos nuestro ritmo natural. Dejamos de atender los síntomas como el lenguaje con el cual nuestro organismo nos cuenta que algo sucedió y lo enmudecemos con medicación, tratamientos o simplemente corriendo nuestra atención, desoyendo su mensaje. Las terapias alternativas integran conocimientos milenarios del ser, la energía que nos habita en cuerpo, mente y alma. Los nuevos tiempos hablan de unión en muchos ámbitos y no escapa al tema la vida saludable. Es muy desalentador para la evolución humana encontrar, hoy en día, estos caminos enfrentados. Entendiendo que cada ser tiene una problemática diferente, se indica que el paciente se debe ajustar a un método. Esto a las claras indica una falla. Entonces, sería muy bueno dejar de pensar en términos de una opción o la otra para cambiar por la integración de las dos áreas. Cuando devolvemos lo sagrado al mundo científico, cuando la ciencia y la ciencia interior, el misticismo, unen de verdad su conocimiento, sabiduría, fuerza y poder, es una contribución asombrosa que sirve mejor a nuestro mundo. Seguimos en viaje. La sombra es una parte viva de la personalidad y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que no existe. No podemos usar la razón para deshacernos de ella. Cuanto menos se integra en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Forma un obstáculo inconsciente, frustrando nuestras buenas intenciones, hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en el sistema psíquico. Enfrentarse a esta sombra es la primera prueba de coraje en el camino interior. Una prueba suficiente para asustar a la mayoría de las personas, porque el encuentro con nosotros mismos pertenece a las cosas más desagradables. Pero si somos capaces de ver nuestra propia sombra y podemos soportar saber sobre ella, entonces una pequeña parte del problema ya se ha resuelto. Al menos hemos sacado a relucir el inconsciente personal. La sombra es esa parte de la personalidad que nos negamos a reconocer porque contiene todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones perversas. Agresividad, crueldad, depravación, atrocidad, lujuria, avaricia, brutalidad. Todas aquellas cualidades, capacidades y tendencias que no armonizan con los valores colectivos, todo lo que rehúye la luz de la opinión pública, se juntan para formar la sombra. Para evitar ser víctima de la posesión de la sombra, debemos volvernos conscientes de esas cualidades oscuras que están enterradas en el inconsciente para de esta forma integrarlas en nuestra personalidad. Para Jung, ningún progreso o crecimiento es posible hasta que la sombra se integra adecuadamente. Cuando no eres consciente de tu sombra, declaras que una parte de tu personalidad no existe. Luego, esa parte entra en el reino de lo inexistente, donde se hincha y adquiere proporciones enormes. Si te deshaces de las cualidades que no te gustan negándolas, te vuelves cada vez más inconsciente de lo que eres, te declaras más y más inexistente, y tus demonios engordan más y más. En lugar de etiquetar esos aspectos de nosotros mismos como abominables, la integración de la sombra requiere que empecemos a verlos como partes necesarias y vitales de nuestro ser. Si hablamos de colores me viene en dualidad total. Yo estoy integradita, mirá. Claro, mismo, vos estoy estás olvidada. integrada. Pero bueno, ¿qué tienen para decirnos los colores en base a la temática de hoy que es integración? Bueno, para eso Está Romy, una coordinadora en la ciudad de Rosario de talleres de mandalas desde hace un tiempo y que ama los colores. Así que, bueno, vamos al informe. Y mira, bueno, desde el mandala y la integración te puedo hablar, por ejemplo, en relación a los colores, ¿sí? Como de un color y de otro, de esto que hablamos de la dualidad, podemos ir hacia la unidad, puede surgir un nuevo color. Siempre tendemos a tener colores que nos generan cierta zona de confort, que son los que nos gustan más, y colores a los que le tenemos rechazo, que no los queremos usar. Entonces, cuando les digo no, pero probemos, le digo, probemos a ver qué sale de eso. Lo hacen con cierta resistencia, como que no le gustan o con cierta desconfianza, y luego cuando empezamos a trabajar capa sobre capa de color con esos colores que parecen tan opuestos, se produce la magia donde aparece un nuevo color. Y nunca, en los mandalas nunca quedan mal, un mandala va a ser feo porque es la expresión del ser. Así que bueno.
Yo creo que hay justamente esto que estamos hablando de integrar, es poder, a ver, las medicinas ancestrales, la medicina china, la ayurveda, toda la parte de nuestros ancestros aborígenes, las medicinas, las plantas medicinales, perdón, es muchísima información. Lo que pasa es que en un momento se le quitó crédito. Que vino lo científico, ahí donde entra la lógica, la razón, y lo otro era como cómo lo compruebo. Es como hablamos la religión o lo espiritual, que no se mete con la ciencia y la ciencia no se mete con lo otro, pero en realidad somos todo eso, volviendo al concepto del fractal. Entonces necesitamos de todo. Después obviamente se verá en cada caso particular, pero lo que vos decís en cuanto a este concepto creo que son más cuestiones de ideologías o de intereses que realmente de recursos. Exactamente. Pero si volvemos al fractal, somos parte de ese todo. O sea, hay momentos si yo necesito un análisis para saber, después veo qué utilizo. O si tengo una infección muy grande, tomo un antibiótico, me bajo la infección, después veo que la generó. Exactamente. Entonces hay que también usar la sensatez. Claro, se decía mucho también saber definir lo urgente y lo importante. Hay cosas que son urgentes y se tienen que ver enseguida, y ahí la medicina clásica, vos vas a un hospital y tenés que resolver algo que tiene una urgencia. Después vas a ver la parte de la causa. Sí, y esto es un poco lo que está haciendo hoy la parte integrativa, complementaria o funcional, ¿no? Las diferentes ramas. Porque creo que uno de los grandes cambios que ya se está dando, para bien en este caso, es entender que cambiar un poco el concepto de enfermedad. La enfermedad en realidad termina siendo una adaptación, o sea, el cuerpo no busca autodestruirse, o sea, estamos acá y hay una sensatez en cada síntoma, en cada lenguaje del cuerpo, en cada inflamación, que obviamente lo primero que tenemos que ir corriendo es salir del miedo y entender cómo funcionamos. Entonces, acá volvemos siempre, básicamente digo, a la misma espiral o al mismo círculo, entender que si yo me conozco, si entiendo que de repente tengo determinados síntomas, viví una situación o empiezo a ver mi sistema, mi árbol, mis ancestros, las situaciones, o sea, nosotros nos movemos por patrones, por fractales. Entonces, no soy un ser aislado, yo no soy un dedo o no soy una neurona solamente. Entonces, cuando puedo tomar el contexto, ¿sí? El contexto, mis creencias, porque esto también va a determinar mucho. Claro que sí. Las creencias, si para mí esto es bueno o malo, o me da miedo, entonces mi biología va a responder con su código biológico. Entonces, acá es donde para mí todo es necesario, pero en su justa medida. Es como volvemos antes, bueno, en esto que estoy transitando, ¿cuál es la mejor opción? Y también uno lo va a sentir. Acá es donde muchas veces uno comienza un tratamiento y hay algo que te dice, por acá no, porque tenemos esa sabiduría. O por ahí, si una persona considera que eso le va a hacer bien, ¿quién soy yo para intervenir también desde ese lugar invasivo? Hay que respetar el proceso de cada uno. Entonces, no hay mejores o peores, hay todo. Tal cual. Y en ese todo uno va también conectando con lo que va resonando, y obviamente que hay recursos en los cuales también uno puede tomar. Pero generalmente bajo miedo es difícil pensar. Sí, sí. Ese es algo que, bueno, que es una de las partes de nuestras sombras que también tenemos que atender y ponerle el foco para saber por qué, de dónde nace ese miedo, y ahí empezás a destrabar un montón de cosas. Sí, y aprender a desdramatizar también un poco, porque creo que cuando uno empieza a ocuparse más que a preocuparse, que no significa que va a ser mágico lo de resolver en 2 días, no, pero puedo empezar a ver lo que es desde una mirada más neutra, sin juicio, y ahí es cuando puedo ver realmente. Si no, nosotros no vemos con los ojos, vemos con la mente. Tal cual. Vemos con la mente. Entonces, por eso creo que el primer paso es desconstruir algunas creencias que las tenemos, pero completamente instauradas en un inconsciente colectivo que, bueno, va a llevar su tiempo y también es disfrutar este proceso. Entonces, si yo me pongo que la medicina X es mala, es violenta, es invasiva,
Y yo estoy creando un paradigma que también lo puedo vivir distinto, porque si necesito de esto, lo utilizo, pero también yo soy responsable, ¿eh? Hay una Exacto. parte que uno también tiene que ser responsable de conocerse, porque nadie te va a conocer más que vos a vos mismo. Vamos entonces ahora a uno de los informes que tenemos preparados. Tiene que ver con el hombre gris. El hombre gris de Benjamín Solari Parravicini. ¿Te acordás que él tenía la psicografía es escribir lo que se te va bajando, se te va Él dictando? escribía y dibujaba, creo, hacía Escribía y dibujos, dibujaba, sí. y Y le venían una información, y entonces, bueno, empezaba a escribir. Y entre eso se habló mucho del hombre gris porque se lo llevó también a la política que también estamos a nivel mundial polarizados con la izquierda y la derecha, los extremos. Y hay una nueva mirada posible del nuevo humano y que habla de esto. Así que bueno, vamos a verlos y después que cada uno lo que sienta está bien. Mucho se ha hablado sobre esta foto psicografiada por el artista y profeta Benjamín Solari Parravicini. Podemos entenderlo literalmente o podemos ahondar un poco más. Este mensaje habla del desafío del nuevo humano camino a la integración. Ya no más un bando o el otro. El hombre gris integra lo mejor de cada parte. ¿Y esto? ¿En pos de qué? De ser un humano mejor. En la foto se menciona la Revolución Francesa. La astrología nos dice que por 20 años y desde el 2024 está entrando Plutón en Acuario. Plutón es el planeta del renacimiento, la muerte y la transformación. Y siempre este suceso habla de cambios importantes, de caída de estructuras, de lo que no podía ser finalmente es. La última vez que esto sucedió fue entre 1778 y 1798, coincidiendo con momentos cruciales en la historia mundial, como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Uniendo estos datos, podemos sugerir que un nuevo hombre, el hombre gris de Parravicini, puede ser posible con una nueva mente. Una mente que no se cierra a ver todas las perspectivas, cambia su pensamiento de una cosa o la otra por una cosa y la otra, utilizando todas las herramientas disponibles y necesarias con conciencia y con apertura. Es el camino del medio, el que integra, el que trae la libertad y una nueva forma de ver las cosas. En Bienvenidos a la Nave tenemos nuestro espacio de archivos. Una recopilación con la temática integrativa. Desde el punto de vista es todo un tema de diálogo, pero la medicina alternativa no existe. Es muy importante saber que cuando se necesita la medicina desde el punto de vista formal, no existe algo alternativo. No hay algo alternativo a una insuficiencia cardíaca o a un corazón que deja de funcionar. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando, sobre todo en redes sociales, se habla muy banalmente de cuestiones médicas. Cuando se nombra la palabra depresión, que es muy dolorosa, la palabra ansiedad. Hoy existen muchos gurúes, creo que nombraste esa palabra, y nos ha tocado ver casos en los cuales uno dice, qué lástima que no vieron a un médico. ¿Cuál es la característica de la vida en la Tierra? La cooperación. Si vos agarrás un tejido, lo cortás por la mitad y lo pones en un caldo de cultivo, en un extremo cada pedazo, al instante empiezan a acercarse hasta unirse y hacerse uno solo. Es decir, la cooperación es la base de la vida en la Tierra. La solidaridad no es la perversión ni la supervivencia del más apto, como nos han querido contar. Un antropólogo francés que se llama Montagu, que dice que la base de la vida en la Tierra es la cooperación, la armonía, el juego y el amor. Pensemos un instante, ¿no? Nosotros nos dicen todo lo contrario, que las células nos quieren destruir, que sobrevive el más apto. Uno tiene que pensar cuando dice eso, ¿quién es el más apto? Yo me imagino una medicina donde todos los pacientes ya no son pacientes porque tienen paciencia, pero no son pacientes en el sentido de que hacen todo lo que otro dice,
sino que están parados en un lugar de fortaleza, de conocimiento, que llegan ahí porque saben que tienen algún proceso que se originó en algo que les pasó, pero sienten que necesitan una ayuda para poder salir de ahí. Me imagino que los médicos trabajarían siempre con otros terapeutas, con terapeutas que tienen que ver con lo sistémico. Lo sistémico me refiero a acomodar aquello que te pasa en tu familia, en tu ambiente, donde tendría que estar unida la psicología moderna, la otra también, con la medicina, con distintas técnicas terapéuticas, donde la medicina oficial es una herramienta más y donde hay otras técnicas, por ahí más antiguas o más naturales, donde hay una variedad de opciones y sos vos el que te haces responsable de ese camino que elegís una vez que estás bien informado. No es que hay un método que cada paciente que viene tiene que seguir todos el mismo método, sino que es exactamente al revés. Es una locura. Claro, porque es unificar. O sea, a ver, suponete a alguien que qué sé yo, que siga el cognitivismo, lo cognitivo-conductual. Bien, ok. Entonces el tipo dice, yo soy cognitivo-conductual, dice el terapeuta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés que atender a los 8.000 millones de personas del mundo, ¿vas a atenderlo con el sistema cognitivo-conductual? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué quiere decir? Que si vos se infectan 8.000 millones de personas, tienen una infección, a los 8.000 millones le das penicilina, ¿sabes cuántos se te mueren por la alergia a la penicilina? ¿Cuántos se te quedan con un shock anafiláctico? Y si no tenés un decadrón te morís. Entonces, así como la penicilina no sirve para todo el mundo, así como tal cosa no sirve para todo el mundo, tampoco una corriente terapéutica sirve para todo el mundo. Por eso yo dejé de ser un terapeuta ecléctico, que ya era diverso, y me asocié, entre comillas, a pertenecer, bueno, nada, pagás una cuota anual, a la Asociación Internacional de Terapeutas Integrativos. Porque es integrar. Claro. Bueno, si yo te doy salmón todos los días, vos terminás con asco al salmón. Entonces, un poco de salmón, al otro día un poco de verdura, al otro día... Bueno, entonces, ¿quién soy yo para decirle a alguien, acá no traigas los sueños porque yo no interpreto sueños? Para mí el inconsciente no existe. Claro. Vos, fíjate que hoy estaba relacionando esto, que así como esto es para todo lo que tiene que ver con pensamientos, para descubrir quién es uno, con el cuerpo pasa lo mismo. Gente que dice, acá tengo la dieta, y que es la misma dieta para todo el planeta. Y no, otra vez hay una falla ahí con el cuerpo. Sí, la dieta del astronauta. A ver, porque hay una tendencia también que se ve mucho en la medicina. Yo siempre tuve médicos en mi equipo muy integrativos, ¿no? Muy no convencionales. Uno no es un cuerpo que se enferma. Uno es un cuerpo, un alma y una mente que se enferma. El cuerpo es un guardián que te manda mensajes. Como brochecito final, siempre pensaba esto, Miki. Cuando traes una idea nueva que se junta con otra idea por ahí ya establecida, y de esa fusión es como si fuera una germinación. O sea, la fusión de dos ideas es un nacimiento. Es un nacimiento, sí. Y desde la música se ve un montón. La fusión de estilos es una constante, que es donde salen ritmos nuevos, canciones nuevas. Y muchos que son amantes de la música buscan esas joyitas. Encontramos algo, Miki, que vos todavía no lo sabés. Que, bueno, quédate acá y míralo porque nos encantó esta fusión que sería de lo que denominamos como increíble de hacer. Dale. ¿Me acompañan y los vemos juntos?